Bueno, hemos aquí de regreso en este Mirador Universitario para iniciar una nueva serie de programas en torno a cuestiones de filosofía contemporánea, y en este caso el programa va a estar dedicado al área general de las ciencias cognitivas y las dificultades que entraña. Eso lo iremos viendo a medida que avancemos. Me es particularmente grato tener en esta ocasión como acompañantes a dos colegas. Una de ellas trabaja en el instituto, la otra trabaja en la Facultad de Filosofía. La doctora Ángeles Eraña, miembro del instituto y especialista en esta área. La doctora Nidia Lara Zavala, egresada también de la Facultad de Filosofía y actualmente laborando en en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, quería yo retomar este primer enigma que me plantea esta situación de que estés trabajando tú en ingeniería, porque no me queda en lo más mínimo claro. ¿Qué tiene que ver la ingeniería con la filosofía? ¿Por qué estás allí trabajando como filósofa, digamos? Bueno, la verdad es que la idea de que haya un filósofo o gente de filosofía trabajando en ingeniería es por anomalía. Lo ideal es que la ingeniería si estuviera sana, estuviera haciendo su trabajo independientemente de la filosofía. Pero las ciencias de la computación han generado que el ingeniero de repente tenga que estar discutiendo problemas de carácter netamente filosófico y está muy enredado en el problema mente-cuerpo. ¿Los problemas filosóficos, en tu opinión, pueden detener o desorientar la investigación empírica? La tecnología la detiene. Bueno, ahorita nos darás algunos ejemplos. Déjame plantear el problema de manera más general con Ángeles. Y quisiera yo preguntarte, para que le explicáramos a nuestro público, ¿qué son las ciencias cognitivas? ¿Cómo las presentarías? ¿Cómo las caracterizarías? ¿Y cómo podemos empezar a abordar los temas que ahí están candentes? Pues es difícil dar una definición de las ciencias cognitivas. Hay muchas disciplinas involucradas en ellas. Pero hay un número, básico, ¿no? De disciplinas. Yo creo que cada vez hay más, lo cual es muy interesante. Porque, por ejemplo, está, por supuesto, las neurociencias, la biología, la filosofía, la psicología, y entonces está la psicología del desarrollo, la psicología del razonamiento, la lingüística, pero también, por ejemplo, la antropología, la etología, las ciencias de la computación, la ingeniería. Entonces, como que cada vez se van sumando más disciplinas a la discusión en torno a las problemáticas que de algún modo caracterizan, aunque no definen, a las ciencias cognitivas. Y desde mi perspectiva, el punto central es cómo pensamos, ¿no? Esa es la gran pregunta que tiene muchas otras preguntas que de ahí surgen, ¿no? Tales como cuáles son los mecanismos que conforman el pensamiento humano, por qué pensamos como lo hacemos y no de otro modo.
el desarrollo cognitivo de los niños nos dice algo respecto de nuestras capacidades cognitivas, es decir, de nuestra capacidad para razonar. Hay distintos tipos de razonamiento o no, y esta distinción de tipos tiene como un sustrato físico o no. Esto puede describirse desde una perspectiva computacional o no. Entonces, como que hay una serie de preguntas que en la medida que se van tratando de resolver, se van reformulando, y eso ha permitido que muchas disciplinas muy distintas como que converjan en tratar de resolver o de reformular estas preguntas, digamos, originarias, más o menos, ¿no? El panorama es, digamos, abigarrado, porque estás tomando como punto de partida, como plataforma fundamental, la noción de pensamiento, que a final de cuentas es una más de un conjunto de nociones que son las nociones psicológicas, claro, las actitudes proposicionales, sí, nociones por el estilo. Entonces, el caso del pensamiento es un caso particular, pero hay otros. Entonces, una pregunta general que de inmediato nos asalta la duda al respecto es: ¿qué tiene que ver el lenguaje de la psicología con el lenguaje de las neurociencias? Digamos, en el caso de las neurociencias tenemos métodos empíricos, procedimientos perfectamente establecidos de un área, matemáticas, etc. Por otro lado, tenemos conceptos de otra naturaleza, como son los conceptos psicológicos. ¿Y por qué fundir? ¿Cómo justificar la asimilación de todo este vocabulario en esta otra área? Pero bueno, es que hay que tener cuidado, porque no se trata de fundir las cosas. No, hay posiciones. Las ciencias cognitivas además se caracterizan por tener muchas posiciones muy diversas. No es que haya una respuesta a las preguntas filosóficas, hay muchas muy diversas. Y en efecto hay una línea que lo que pretende es fundir o, para decirlo de otra manera, reducir el vocabulario psicológico a un vocabulario más neurofisiológico, digamos, o computacional, depende del tipo de posiciones. Pero yo creo que esa es una de las líneas que tiene mucho auge, pero por lo menos desde mi perspectiva no es tan interesante, porque yo no creo que de lo que se trate es de fundir ni de reducir. De lo que se trata es de tratar de entender qué de cada disciplina nos sirve para entender de mejor manera un problema muy complejo como es el pensamiento, que en efecto involucra estados mentales de muchos tipos muy distintos y quizá estados neurológicos también de tipos muy distintos. Yo sé menos de neurología que de psicología, pero no creo que se trate simplemente de hacer que uno caiga en el otro, ¿no? Y el vocabulario psicológico es muy importante porque nos da explicaciones que son mucho más cercanas al sentido común, digamos, ¿no? Está bien, rápidamente, yo no hablé ni de reducción ni de asimilación. Hablé de fusión y de uso de un léxico propio de una disciplina traspasado a otro contexto. Este es un tema general de los problemas de la fundamentación filosófica de las neurociencias. ¿Tú cómo verías este punto? ¿Hay allí un intento de asimilación, de integración, o es simplemente un recurso didáctico, un mero recurso retórico para la exposición de ciertos temas, o no? ¿O realmente, por ejemplo, cuando los neurofisiólogos hacen experimentos relacionados con el sistema nervioso, lo que sea, incorporan necesariamente el lenguaje de la psicología en toda su amplitud? Lo incorporan, eso es una cosa... Además que le hace mucho daño, incluso para la comprensión. ¿Nos podrías dar un ejemplo de estos procedimientos? Sí, bueno, hay millones, ¿no? Pero, por ejemplo, se está tratando de entender la percepción, vamos a ponerlo así, o sea, todo el análisis de la percepción, con una teoría muy vieja del siglo XVII, o sea, que surge con Descartes, Galileo y Boyle, donde se hace esta distinción entre cualidades primarias y secundarias. Y entonces, por ejemplo, en el cartesianismo es clarísimo que él quiere hacer una física independiente de cuestiones psicológicas que antes de Descartes estaban muy enredadas, pero de repente se encuentra con los predicados psicológicos y entonces genera una entidad rara que es la mente. Entonces hace esta distinción radical entre lo mental y lo físico. Pero en el siglo XIX los médicos franceses empiezan a tratar de entender por qué cuando se dañaba el cerebro se observa pérdida de capacidades mentales. Entonces hacen eso sí es un reduccionismo muy, muy ingenuo, porque creen que en el momento
en que ellos descubren qué zona del cerebro está dañado y qué capacidades mentales están perdidas, es muy... Para ellos fue obvio pensar que habían descubierto qué zona del cerebro causaba esas capacidades mentales. O pensaba. No, causaba las capacidades mentales. Y el problema es semejante a lo que podría suceder cuando un electricista llega a tu casa y hay un fusible fundido y decide que esa es la causa de que no haya luz. O sea, es prácticamente equivalente. Hay una falacia, una digamos. falacia espantosa. Y sin embargo, prácticamente toda lo que se llama neurociencias cognitivas está fundamentada en esta falacia. A ver, déjame tratar de aclarar un poco el punto para que nuestro público nos pueda seguir. El planteamiento tradicional vigente en la actualidad es básicamente en estas áreas es el cartesianismo. El cartesianismo es esta idea de dos mundos distintos que se pueden ejemplificar de manera muy simple. Es obvio que nosotros tenemos cualidades, propiedades corpóreas, mido tanto, peso tanto, el color de mi piel es tal y cual, etc. Por otro lado, tengo recuerdos, imágenes, creencias y demás, y desde luego que tener creencias no es lo mismo que tener un cuerpo. Entonces, a Descartes se le plantea el problema de si yo soy una cosa que piensa y también soy de alguna manera una cosa extensa, ¿cómo junto estas dos cosas? Descartes se encuentra con que es una simbiosis, da una explicación bastante rara, ¿no? Pero este programa sigue vigente. ¿Qué es lo que hacen los cognitivistas? Ya no es la glándula pineal en donde vamos a estudiar esto, pero sí el cerebro y todas sus funciones, y el sistema nervioso en general. Corteza cerebral. Corteza cerebral y sinapsis, todas estas cosas que nos cuentan los neurofisiólogos. Pero entonces el problema sigue siendo básicamente el mismo. Tengo por un lado pensamiento, razonamiento, sé inferir, sé recuerdo. Bueno, pero eso es cierto solo en parte, Alejandro. Yo creo que sí el modelo cartesiano o el planteamiento cartesiano es algo que a muchos cognitivistas, filósofos en particular, sigue siendo el centro del debate. Bueno, en el fondo quizás sigue siendo el centro, pero hay quienes siguen asumiendo la posición cartesiana de que hay una división mente-cuerpo o sustancias de distinto tipo. Pero hay otros que recientemente han tenido, digamos, más boom entre los lectores filosóficos y no filosóficos, creo que sobre todo, que suponen que esta distinción no existe, ¿no? Sí. Y que entonces lo que dicen es lo que tenemos que entender es justo la corporalización del pensamiento. Pero ese es el punto al que yo quería ir, es decir, se acepta un programa dualista cartesiano. Como es imposible reducir lo mental a lo físico, entonces simplemente traspasamos lo mental a lo cerebral y terminamos hablando, por ejemplo, de la mente-cerebro, con lo único que hemos hecho ha sido incorporar el problema escondiéndolo bajo una nueva etiqueta. No, pero espérate, cuidado, porque defiende eso, por favor. Eso, o sea, creo que tienes razón, pero solo en parte. O sea, solo estás describiendo como una de las líneas de investigación en el ámbito de las ciencias cognitivas. Creo que es la más importante. Yo creo que básicamente Fodor podría quedar adscrito a esa manera de ver las cosas, ¿no? Dennett, por supuesto. Searle también está ahí metida. Así es. Pero hay una corriente que además yo creo que no ha sido tan bien aceptada por buena parte de la comunidad filosófica, pero cada vez más está ahí metiéndose, que lo que dice es no, olvidémonos de esas distinciones. Lo que no queremos es pensar que en efecto hay dos tipos de sustancia y que de lo que se trata es de entender las cualidades de cada una y cómo interaccionan entre ellas. Hay un solo tipo de sustancia que es la corpórea, digamos, y entonces lo que queremos entender es cómo eso produce conocimiento. Sí. Entonces es bien interesante porque desde esa perspectiva que es muy difícil de articular bien, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas y es una de las razones por las que no ha sido tomado muy en serio. Porque articular bien esta idea de que el conocimiento no está en la cabeza, sino que está en el mundo, es muy raro. ¿Qué quiere decir eso? Pues ¿dónde está el conocimiento? Que yo no lo veo, ¿no? Como que es mucho más intuitivo, más de sentido común decir, sí, ¿dónde están tus creencias? Pues en la cabeza, ¿no? Y yo creo que tal cosa, no el mundo cree, pues el mundo ¿cómo va a
creer bueno, algo. Yo difiero radicalmente sobre esto. Vamos a regresar sobre esto un poco más adelante, pero justamente en conexión con esto creo que podríamos plantear aquí uno de estos problemas que se les plantea permanentemente a los cognitivistas, que es esta así llamada falacia meriológica, lo que estaba diciendo ella. Ángeles asume que es mucho más intuitivo decir que pensamos con nuestras cabezas o que nuestras creencias están en nuestras cabezas. Una afirmación que a mí me resulta, voy a decirle después por qué, completamente ininteligible, pero independientemente de eso, el dato es que si la creencia está en la cabeza, quien cree, pues es lo que está dentro de la cabeza, en este caso el cerebro. El cerebro es el que cree, el cerebro es el que percibe. El sujeto, pero entonces no está en la cabeza. Entonces no está en la cabeza. Entonces, bueno, aquí hay una famosa falacia conocida como falacia meriológica, que ilustra lo que estaba yo diciendo. No sé si podrías decir algo al respecto. La falacia meriológica es adjudicarle propiedades psicológicas a una parte del organismo en lugar del todo. O sea, es una falacia porque de repente, y eso está vigente, y yo sí leo mucha neurofisiología, o sea, los neurofisiólogos sí están empeñados en decir que la neurona fulanita, porque se enciende cuando el foquito rojo se le presenta al animal, es la que ve el rojo. Sí, o sea, y el cerebro es el que piensa, el que percibe, y además con procesos inconscientes, que eso es otra cosa todavía peor, ¿no? O sea, hay reglas inconscientes. Pero son cosas distintas, ¿no? Una cosa es tratar de ubicar que un estado proposicional o un estado mental, digamos, con contenido proposicional, o no importa qué tipo de contenido sea, pero que un estado mental se localiza en una parte específica del cerebro, a mí ahí sí me parece complicado. Pero eso no es lo mismo, creo yo, que decir lo segundo que dijiste, ¿no? Una cosa es decir, las reglas que de algún modo gobiernan el pensamiento son inconscientes. Eso no me parece tan absolutamente implausible como la idea de que podemos ubicar qué pensamos en dónde está, ¿no? Aquí yo tengo la creencia de que hoy va a llover y la puedo ubicar aquí si me pones una... Yo no sé mucho de neurociencias y la perspectiva desde la que yo abordo las ciencias cognitivas es una perspectiva muy conceptual, filosófica, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay como que ir distinguiendo, ¿no? Y una cosa es sí, la falacia está, en efecto, no creo que esté en todos los acercamientos de las ciencias cognitivas a los problemas básicamente cognitivos, digamos, o sobre el conocimiento, sobre la cognición, sobre el pensamiento, sino solo en algunos de ellos, ¿no? Y entonces yo lo que creo es, sí, en efecto, decir, si uno entiende la idea de que el conocimiento está en la cabeza como tú lo estás formulando, pues sí, te doy la razón, ¿no? Es como que sería muy raro. Pero de veras no les parece intuitivo como pensar así, si tú vas por la calle y alguien te dice, ¿cómo sabes que Luis está en la tienda? Entonces tú le puedes contestar porque lo vi, porque lo que sea, pero entonces, y él te dice, bueno, pero eso no es suficiente. Y entonces el que te está interrogando de algún modo está apelando a algo, a creencias tuyas, ¿no? Del sujeto, no del cuerpo, no de la cabeza, pues, pero si tienes que ubicarlas geográficamente, ¿dónde la ubicas las creencias? Pero ¿no? aquí lo... No en estados neurológicos. No, pues, está bien, ¿no? Pero aquí lo interesante es tu intuición. Tu intuición es que una creencia, que es una cosa abstracta, puede estar instanciada en un trozo de materia, sea lo que sea, por sofisticado que sea, ¿sí? Un recuerdo, yo en este momento recuerdo cuando teniendo yo 5 años estaba en el mar y bla, bla, bla. Y resulta que ese recuerdo y esa imagen mental, ¿sí? Que son algo etéreo, está ubicado en una zona del cerebro. ¿A ti eso te parece no solamente plausible, sino intuitivamente obvio? Pero yo creo que la intuición contraria también vale. Sí, bueno, de hecho es interesante porque en mi clase de teoría del conocimiento en la facultad yo doy tu libro a mis estudiantes para que lo lean. Gracias, sí. Y es muy interesante porque en efecto tú tienes un argumento de este tipo para afirmar que las creencias no pueden ser estados mentales. Sí, claro. Y entonces yo siempre me peleo con mis estudiantes para que no te crean, porque yo digo, en efecto hay un fuerte argumento, ¿no? Que es el que tú esgrimes ahí con mucho más cuidado y que bueno, sería bueno irlo a ver a tu libro. Pero lo que yo creo es, si no son estados mentales las creencias, ¿qué son? O sea, ¿qué respuesta más
más verosímil tenemos a la pregunta de qué es una creencia. Si tú me la das, sí, órale, digamos que el argumento, yo tengo la carga de la prueba, sí, pero si tú no me das una mejor explicación, entonces ¿por qué habría yo de creer pero yo creo que, sí, que esto no es correcto? Explicaciones alternativas. Mira, básicamente podemos decir lo siguiente. Si el lenguaje psicológico se caracteriza por una asimetría radical entre la primera persona y la tercera persona en el uso de los verbos psicológicos. Decir yo en todos los idiomas, en todos los lenguajes naturales y por lo tanto en todos los lenguajes posibles. Te voy a escuchar. Entonces, a ver. Cuando yo digo yo creo que va a llover, sí, yo estoy expresando una duda, no estoy seguro creo que, entonces a lo mejor saco mi paraguas o lo que sea. Estoy expresando una actitud hacia un estado particular de que no estoy 100% convencido. Cuando yo digo, y es una expresión de mi estado de ánimo, cuando yo digo, él cree que va a llover, yo lo único a lo que tengo acceso es a su conducta. Sobre por qué le puedo yo adscribir una creencia a esa persona. Bueno, porque hay un contexto particular, ahí la creencia es donde empieza a forjarse. No puedo adscribir creencias al margen de los contextos en donde se mueve la gente, lo que hace la gente. Entonces, si el tipo agarra su paraguas, se pone el sombrero, ve el cielo, lee el pronóstico y digo, es que él cree que va a llover. Entonces, yo le adscribo una creencia porque tengo una serie de criterios que me permiten significativamente adscribirle la creencia. La atribución de creencia me sirve para hacer racional su conducta y para que yo la pueda comprender. Entonces, eso tiene que ver con su lenguaje, con su conducta, con el contexto en el que se mueve, y eso es la creencia. Ahora, si yo después quiero encontrar la creencia en un estado cerebral, yo ahí voy a estar estableciendo una conexión nueva que ya no tiene que ver con mi concepto original de creencia, sino con otra cosa. En todo caso, estoy creando un concepto nuevo, pero entonces deberíamos llamarlo concepto neurofisiológico de creencia. ¿Qué es? Bueno, no es el, sí seguro se les paran los pelos. No es el concepto, sí, no, pero es que eso lo único que querría decir es que asociados con las adscripciones de creencias, en ocasiones encontramos ciertas configuraciones neuronales y pensamos que eso es la creencia en sentido neurofisiológico. No, Alejandro, pero porque es que me quieres llevar a donde yo no quiero ir, porque el hecho de que yo diga que que una creencia es un estado mental de cierto tipo, no significa necesariamente que sea un estado neuronal de cierto tipo. O sea, esa discusión entre los estados mentales son estados neuronales, yo creo que es algo de lo cual nos puede decir muchísimo más Nidia, pero además yo creo que no está resuelto. Y yo creo que es muy difícil que en efecto vaya a haber una identificación uno a uno entre esas dos cosas. Pero ¿cómo están tratando, digamos, lo que tú estás definiendo ahorita o redefiniendo, o digamos la nueva búsqueda, vamos a ponerlo así, de las ciencias cognitivas para resolver estos problemas? O sea, ¿cómo lo están tratando de abordar? Y me interesa mucho porque, mira, yo veo que hay dos plataformas muy claras, que además no se juntan, curiosamente. Una es, digamos, la que viene de la línea cartesiana, que es la que está influenciando todavía y severamente a las ciencias cognitivas, y que las va a estar deteniendo, porque en realidad esa teoría, la teoría cartesiana es una teoría que quieres ir para allá y te detiene. Quieres ir para allá y todo está lleno de absurdos. Yo no sé cómo lo creen las gentes, la verdad es lo que me parece increíble. Luego tienes otra plataforma, que yo la llamaría la wittgensteiniana, que te está, con análisis gramatical, te está enseñando que muchas cosas que te generan problemas, simple y sencillamente son incomprensiones conceptuales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se juntan estas dos plataformas? Porque la wittgensteiniana no te genera teorías. Y lo que está buscando el cognitivista es teorías sobre cosas que no son teorizables. Ahí me parece muy difícil decir que hay cosas que... ¿En qué sentido podría uno decir, por ejemplo, que el pensamiento... Digo, entonces Fodor, ¿no? No podemos decir nada, no podemos tener ningún conocimiento acerca de cómo funciona el pensamiento. Porque Fodor, claro, hace esta distinción entre una cosa son los sistemas perceptivos, lo que él llama los sistemas periféricos, y el lenguaje probablemente sobre el que podemos escribir una teoría. De hecho, él apela a Chomsky como la teoría más verosímil que tenemos. Entonces dice, bueno, esa parte de la cabeza, digamos, o del funcionamiento cognitivo lo podemos describir más o menos bien a través de teorías computacionales de la mente. El resto
no tenemos ni la menor idea y no podemos tener ni la menor idea. Yo creo que como decir, sí está bien, y entonces sigamos. No, es decir... ¿Por qué? Digo, la pregunta natural es, ¿pero por qué no lo podemos? En todo caso, si de veras no se puede teorizar, necesitamos una respuesta a la pregunta de por qué no podemos teorizar acerca de ello. Y yo creo que eso es parte de lo que se trata, ¿no? Si de veras no lo podemos hacer, ¿por qué no lo podemos hacer? Bueno, y eso te va a arrojar luz sobre qué es el pensamiento. No, sí, adelante, perdón. Los términos psicológicos tienen una característica, no tienen un solo uso. Claro, parte de su estructura y de su riqueza es que en distintas circunstancias tú usas el mismo ruido, digamos, para describir distintas situaciones. Pensamiento es una de ellas, curiosamente. De acuerdo. O sea, yo creo que es una de las que tiene un abanico impresionante de utilizaciones. De acuerdo. Entonces, cuando alguien me dice, desde las ciencias cognitivas, quiero saber qué es el pensamiento. Está planteando ya de entrada. Perdóname, pero ya te metiste en un lío espantoso. No, claro, pero esa es parte de nuestro trabajo como filósofos, ahora, que nos acercamos a las ciencias cognitivas. Necesitas teorizar una sola definición de pensamiento cuando tiene una riqueza inmensa. Claro. Entonces, perdóname, pero ¿qué están estudiando? ¿Qué es lo que nos está uniendo? Bueno, yo simplemente lo que yo digo es, no es posible decir que no es posible teorizar sobre un fenómeno justamente si no sabemos ni qué es. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué hacemos los filósofos cuando nos acercamos a las ciencias cognitivas? Tratar de esclarecer estos conceptos. No creo que haya algo terminado, es un trabajo largo, pero por ejemplo empezamos a tener como cosas más claras respecto, pensamiento es una cosa muy grande, empecemos a hablar por ejemplo de razonamiento, una distinción entre razonamiento reflexivo y razonamiento reflectivo le llaman, ¿no? Que simplemente es como por reflejo y el otro sí requiere mucho mayor capacidad cognitiva para descontextualizar los problemas, para utilizar ciertas reglas abstractas, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de distinciones donde dices, bueno, una cosa es una inferencia que requiere la utilización de reglas abstractas y otra es una inferencia que puedes llevar a cabo utilizando solo reglas heurísticas que se llaman, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo, por ejemplo, en psicología cognitiva, psicología del razonamiento, ¿no? Psicología cognitiva del razonamiento. A ver, para digamos, sintetizar un poquito las dos cosas. Nidia dice que, y en eso yo creo que tiene toda la razón, el concepto de pensamiento está dicho en Zettel, ¿verdad? Es un concepto de ramificaciones insospechadas. Es decir, tiene una multiplicidad de aplicaciones diferentes, emparentadas entre sí. Llamas pensamiento tanto a un razonamiento con ciertas características como a una reacción, como a una exclamación de cierto tipo, etcétera, en circunstancias muy distintas. Entonces, vamos a poner, siendo modestos, 10,000 usos del concepto de pensamiento que podemos tener. Tú te fijas en uno y dices, esto es lo que yo llamo pensamiento. No, cuidado, Alejandro, es que tú pones palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho, el pensamiento es el razonamiento. No, he dicho, una de los usos y de las cosas que sí podemos estudiar como de manera más cuidadosa, más detallada, es el razonamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio cognitivista del razonamiento y la lógica en el sentido común? Bueno, lo que pasa es que el estudio del razonamiento, quién sabe dónde empieza, pero donde empieza a generar problemas para las ciencias cognitivas es con una serie de experimentos o de estudios que se llevan a cabo por ahí de los años 60, que lo que mostraba, es muy interesante porque lo que mostraba en estos estudios es que si a los sujetos en un laboratorio o en la vida cotidiana les pedías que hicieran una inferencia donde lo que tenían que hacer era aplicar la regla, por ejemplo, el modus ponens, que te dice que si P entonces Q y P es el caso, tú necesariamente vas a decir Q es la respuesta. Sí, para ilustrarlo, si lluevo voy al cine y llueve. Si llueve voy al cine y llueve, por lo tanto voy al cine. Ir al cine. Bueno, sí. Exacto. Entonces, lo interesante era que los sujetos, había como un 70% de los sujetos, 80%, depende del estudio, que no aplicaban la regla correctamente, ¿no? Sí. Y entonces de ahí se infirió que éramos irracionales, porque en principio se suponía que ser racional era aplicar estas reglas correctamente. Y entonces de ahí viene como una serie de estudios que lo que te dicen es, no, lo que tenemos que tratar de entender es cómo de hecho razonamos, qué tipo de inferencias llevamos a cabo frente a ciertos problemas de razonamiento. Muy bien.
Yo creo que vamos a tener que retomar esto dentro de un momento. Tenemos que hacer una pausa. Termina con... porque me interesa mucho una distinción conceptual que es importante. Yo puedo modelar una forma de razonamiento de alguien, hablando de modus ponens. Y luego puedo tratar de ver cómo actúa la gente y generar un modelo que eso no me está resolviendo el problema de que es razonamiento de ninguna manera. Ahora, yo creo que aquí hay la distinción entre preguntas de carácter conceptual y preguntas de carácter empírico. Sí, claro, está metido en eso. Pero vamos a regresar sobre eso en un momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a retomar nuestra agradable conversación y vamos a poner en el tapiz de la discusión otros temas relacionados con los que hemos venido considerando. Y como ustedes recordarán, dejamos la plática con la cuestión de que por una parte existe la lógica, que es la ciencia del razonamiento correcto, la ciencia de la inferencia válida. Por otro lado están estos estudios empíricos de cómo es que razonamos. Aparentemente podríamos razonar de manera normal de un modo que no coincidiría con lo que la lógica dice. Esto ya suena un poco extraño, pero yo quisiera preguntarle a Ángeles que nos dijera cuál es la importancia de determinar, por ejemplo, que ciertos pueblos o ciertas personas pues razonan mal. Fíjate que ellos cuando les dices... Ya lo dijiste todo, razonan mal. Sí. Bueno, ahí está parte del problema. Okay, entonces vamos a suponer que hay un esquema de razonamiento que es medio recurrente, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, es muy fácil incurrir en razonamientos de si P, entonces Q y P, por lo tanto Q. Perdón, no P y por lo tanto no Q. Así es. ¿Sí? Que no es el modus tollens. No. Entonces, todo el mundo hace ese tipo de inferencias. Si llueve, entonces voy al cine, pero como no llueve, entonces no voy al cine. Eso es inválido, ¿sí? Por razones de lógica. Entonces, ¿cuál es el interés teórico y filosófico de estar extrayendo los esquemas de razonamiento inválido en los que pueden caer, vamos a suponer, 6,000 millones de personas? Okay, bueno, espérame. ¿Puedo ir poco a poco? Sí, desde luego, por favor. Me gustaría como dirigirme a un comentario que hizo Nidia al final. Sí, adelante. Que en efecto, ¿no? Hay lo que son modelos de razonamiento y que en principio, y voy a dirigirme a tu pregunta con esto, lo que hacen es prescribir modos o inferencias, es decir, si tú razonas correctamente, entonces utilizas estas reglas y por eso es un modelo del razonamiento correcto. Y otra cosa es la manera como de hecho razonamos. Entonces, como que tradicionalmente se ha supuesto que esas dos cosas son independientes, no tienen nada que ver entre sí, pero una de las preguntas que se hacen los psicólogos cognitivos es ¿por qué? Digamos que no tiene nada que ver, pero ¿por qué hay un hiato tan grande entre las explicaciones descriptivas y las explicaciones normativas? Y entonces ahí como que, ¿por qué habría de interesarnos que 6 millones de personas razonen no de acuerdo razonen mal? Porque el punto es que como razonan, no necesariamente es cometiendo estas falacias como la que tú mencionabas, sí. ¿No? No es que simplemente tengan la estructura de P entonces Q y no P y de ahí deriven no Q, ¿no? Uh-huh. Para dar un ejemplo, ¿no? Simple, puede ser bastante más complejo. Puede ser mucho más, sino que lo que empieza a verse cuando se estudia la forma como de hecho razonamos es que si aplicamos reglas que no son
incorrectas, pero que tampoco corresponden, o sea, no son incorrectas en el sentido que no nos llevan a cometer falacias, pero que tampoco corresponden con lo que los lógicos decían que eran las reglas del razonamiento correcto. ¿Nos podrías dar un ejemplo de por ejemplo, y que les empezaron a llamar sesgos, ¿no? Un típico sesgo es el sesgo de representatividad, donde, por ejemplo, se le pide a un sujeto que juzgue la probabilidad de que una muchacha que se llama Linda sea, bueno, la idea es, le dicen, Linda es una muchacha que tiene 31 años y que estudió filosofía, les dan una descripción de Linda y después les dicen, ¿cuál de estos 3 enunciados es más probable? Linda trabaja en un banco, Linda es feminista, o Linda trabaja en un banco y es feminista. El cálculo de probabilidades tradicional lo que te diría es que el menos probable de los 3 es el tercero que dice, ¿no? La mayoría de los sujetos en universidades y en donde sea que se aplicó el estudio responden C, ¿no? Y eso entonces dicen, bueno, eso sería una violación de una regla del cálculo de probabilidades y entonces eso sería indicativo de que somos irracionales porque lo hacemos sistemáticamente. Una cosa bien interesante ahí también es que no solo la mayoría responde así, sino que una vez que se les explica que la respuesta es incorrecta y ellos aceptan que en efecto se equivocaron, se les vuelve a pedir que contesten a un problema del mismo tipo y vuelven a cometer exactamente el tipo de error. Entonces pareciera que estos errores son sistemáticos, no solo son errores, sino que son sistemáticos y que reflejan mucho cómo procedemos. Entonces los estudios lo que llevan a estos psicólogos a decir son sesgos, pero lo que hay ahí es una regla, que es una regla heurística, que es la heurística de la representatividad. Si la historia que a ti te cuentan de Linda, para ti de algún modo te hace pensar en una persona con ciertas características, entonces vas a tender más a responder que esa persona pertenece a un grupo específico. Bueno, más, ¿no?, que representación o representatividad, o sea, me parece como reglas de asociación, puro. Esa es otra gran discusión. ¿No? Sí. Digo, pero vamos a suponer que encontramos con que en efecto hay estas reglas recurrentes, estos sesgos. ¿Cuál es el interés filosófico de ellos? El interés, yo creo que tiene mucho que ver con el problema de la racionalidad. O sea, ¿qué significa que un sujeto sea racional? ¿Por qué tenemos que creernos esta idea de que ser racional significa razonar de acuerdo con las reglas de los sistemas formales? O sea, de la lógica, del cálculo de probabilidades, de estos modelos normativos. De la aritmética de Peano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? O sea, que el concepto de racionalidad, ¿por qué tendría que estar asociado a eso cuando a veces, además, podemos resolver problemas de manera mucho más eficiente y más conveniente para nuestra propia sobrevivencia, evitando usar esas reglas? Yo creo que ahí ¿no? Sí, claro, desde luego, Lidia, por favor. Mira, Kant también tuvo una fuerte influencia en ciencias cognitivas. Por supuesto. Y por eso se hacen esta pregunta. O sea, yo sí sé el origen de esta pregunta. Claro. Kant propone que nosotros tenemos a priori las reglas lógicas que guían nuestro razonamiento. Y esto lo toma, pero calcado, Turing, que empieza con las máquinas de Turing, y su famosa prueba de que si lo que me determina si una persona piensa o no piensa es la respuesta correcta, y la respuesta correcta yo la puedo generar en una máquina a través de reglas, de reglas lógicas, entonces estoy realmente simulando el pensamiento o el razonamiento de la gente normal. O sea, porque para Kant todos teníamos la misma lógica. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando empieza, fíjate, el análisis empírico, es cierto que nosotros razonamos de esta manera, o sea, con este modelo lógico, y el resultado es que no. O sea, en realidad lo que están cuestionando es una base muy importante de lo que ha generado las ciencias cognitivas como ciencias cognitivas. Ay, no veo esta última parte. O sea, si todo surge de la idea de que en los cerebros, tanto como en máquinas, se puede aplicar la misma lógica al razonamiento, o que incluso nosotros podemos simular el pensamiento o el razonamiento humano a través de las máquinas. Por eso el problema de si las máquinas piensan o no piensan, ¿no? Porque si yo tengo la misma lógica en la máquina, pues entonces evidentemente piensan. Pero el trabajo empírico lo que está haciendo es minando
la idea de que efectivamente, a priori, nosotros tenemos una lógica que se maneja de manera universal. Sí, pero no creo que... Y esto yo creo que sí afecta el fundamento mismo de incluso la liga tan fuerte que se ha hecho entre disciplinas en ciencias cognitivas. Sí, lo que pasa es que yo por eso como que siempre he estado tratando de decir, las ciencias cognitivas son tan difíciles de definir justamente porque no creo que haya una posición muy clara. En efecto, minan como todo este proyecto de modelar la mente computacional y solo computacionalmente, sobre todo si asumimos que hay ciertas reglas universales. Ahora, yo creo que hay gente actualmente, muchos de estos que se llaman los modularistas masivos, que seguro a los dos se les ponen los pelos de punta cuando vienen a hablar de esto, que lo que dicen es, sí se puede modelar computacionalmente, pero no tenemos por qué hablar de reglas universales como estructurando estos mecanismos, ¿no? Pueden ser reglas de dominio específico, entonces hay toda otra discusión de qué es una regla de dominio específico, sí puede haber reglas de dominio específico que no sean generales y si generalidad implica universalidad o no, esa es como otra discusión, ¿no? Pero yo creo que el punto ahí es que en efecto tienes razón, ¿no? Y creo que sí está minando uno de los proyectos, el más tradicional, diría yo, de las ciencias cognitivas, pero sí, si por algo... de la ingeniería, fíjate. Claro, sí lo veo, sí, ¿no? Bueno, hemos hablado de principios universales y demás, y obviamente esto atañe al lenguaje. En relación con el lenguaje, las ciencias cognitivas tienen una posición. Quiero pensar que ahí sí hay una posición, o también hay múltiples. No, también. Una que no sepamos. No, claro, hay múltiples. Bueno, entonces tiene que haber un punto de vista más o menos representativo. ¿Cuál es? ¿Sería Chomsky la posición más ilustrada? Es Chomsky y sus enemigos. O sea, Chomsky, sí. Yo creo que Chomsky sí es una posición muy importante, que ha jugado un papel central para entender la adquisición del lenguaje, pero evidentemente tiene problemas como casi cualquier teoría en general. Y entonces hay muchas posiciones distintas. Por ejemplo, alguien que ha formulado de manera muy clara y yo creo que muy bien documentada en evidencia empírica es Annette Karmilov-Smith, ¿no? Que Annette Karmilov-Smith parte de lo que quiere es evitar hablar del lenguaje como una capacidad innata, ¿no? En dos palabras, para que también nuestro público pues entienda de qué estamos hablando, ¿nos podrías decir en dos palabras, y yo contribuyo con ello, cuál es la posición fundamental de la columna vertebral del pensamiento de Chomsky? Sí, Chomsky básicamente lo que dice es que hay una capacidad lingüística innatamente determinada, es decir, uno nace con esa capacidad y esa capacidad consiste en una serie de reglas gramaticales que lo que van a hacer es que tú puedas producir oraciones tan pronto como recibas estímulo. Exactamente. A ver, la idea es la siguiente, ¿no? Es decir, Chomsky piensa que la explicación empirista o en términos de estimulación, en términos de educación, condicionamiento y demás, no permitiría explicar ciertos rasgos fundamentales del lenguaje. Así es. Uno de ellos, por ejemplo, es el carácter infinito del lenguaje, que nosotros podemos generar con un número limitado de palabras y un número limitado de signos. Piensen, por ejemplo, en el abecedario, que son todas las letras que tenemos, con esas construimos un cierto número de palabras, y con esas palabras podemos construir un número infinito de oraciones y comprender oraciones que nunca antes habíamos oído. Y la capacidad sorprendente de los niños para aprender tan rápido. Sí, bueno, Chomsky sostiene, él cree haber descubierto ese problema. Él está ahí en eso, totalmente equivocado. Está claramente presentado en el Tractatus, ¿sí? Nada más que ahí hay una explicación diferente. Entonces, Chomsky piensa que las explicaciones tradicionales, de corte empirista sobre todo, no pueden dar cuenta del lenguaje, entonces él propone postular una estructura abstracta mental que tiene una instanciación en el cerebro. De hecho, podríamos decir que lo mental para Chomsky es lo físico desconocido. No estoy segura que vaya tan lejos, porque además el problema de Chomsky es el lenguaje nada más. Pero el punto, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Entonces hay que postular una gramática generativo-transformacional, que sería una serie de principios, de reglas, como la regla alfa, que nos permiten
con base en las estimulaciones que recibimos, si oímos chino, pues hablaremos chino. Si oímos ruso, terminaremos siendo hablantes de ruso. Si oímos estimulaciones del castellano, pues seremos hablantes del castellano, que ponen a funcionar, por así decirlo, estas reglas innatas que tenemos, y entonces el niño es como empieza a asimilar el lenguaje, a comprender y a construir a su vez oraciones de manera correcta, etcétera, y se convierte en un lenguaje, en un hablante. Entonces, queríamos nosotros explicar el lenguaje, y para explicarlo postulamos lenguaje. Porque nosotros queríamos... No postulamos lenguaje, postulamos reglas. Porque espérate, pero cuidado. Las reglas son lingüísticas. No, porque espérame. Porque una cosa que sí es bien importante es que Chomsky no cree que ya nacemos hablando. O sea, naces con una cierta disposición para adquirir un lenguaje. Los insumos son fundamentales. Y el léxico es algo que no está en esa capacidad de decir, tu vocabulario, para nada. No, eso es obvio. Okay. Eso es obvio. Bueno, no eso lo es sé. Obvio, pero hay reglas abstractas. Hay reglas abstractas. Y estas reglas son de carácter lingüístico. Sí. Entonces, lo que queremos explicar es el lenguaje por medio del lenguaje. ¿Y qué clase de explicación es esa? Pero lo que quieres explicar es la capacidad de adquirir un lenguaje, suponiendo que tienes unas reglas. Por eso. No. Sí, que hay un mecanismo. No. Es más, espérate, lo que tú estás postulando es la existencia de un mecanismo, ¿no? De una capacidad, digamos, que te va a permitir adquirir el lenguaje. Pero es que no veo la Es que ese mecanismo es un sistema de reglas. Sí, las reglas tienen que tener una estructura específicas para una capacidad. Entonces son de alguna manera, son entidades lingüísticas, ¿sí? Son reglas. Entonces, a ver. Circuitería más que como. Ajá. Vamos a ver, es como. Por eso esa ambigüedad chomskiana entre si es físico o no es físico. Por eso. Pero justamente porque él lo ve como si estuviera ya el circuito. O sea, el circuito es el que te permite ir ordenando los estímulos, que es una teoría totalmente empirista. Estas reglas que él postula tienen su instanciación en el sistema nervioso, en la corteza o en donde sea. Está muy claro. Yo creo que además Chomsky no quiere hacer ese tipo de compromiso. No puede. Y él es un hombre... habla de mecanismos. O sea, no son específicamente reglas. Son como engranes que se echan a andar con los estímulos. No. Por ejemplo... Sí, claro que sí. Son como switches. Se prenden o se apagan. Dependiendo del estímulo que pero tengas, ¿qué clase de explicación es esa? Ninguna. Pero ¿cómo que qué clase de explicación es esa? Sí, ¿qué clase de explicación? Sí, por ejemplo, es una explicación, es como una inferencia de la mejor explicación. No tenemos ninguna otra mejor explicación de cómo adquirimos el lenguaje. Yo creo que sí tenemos explicaciones diferentes. De cómo lo adquirimos, cuidado, no de qué es el lenguaje, de cómo adquirimos el lenguaje. De cómo nos convertimos en hablantes. A ver, venga de ahí. Bueno, por ejemplo, digamos, hay toda una explicación en términos, desde luego, de estimulación, de conducta, de estímulo-respuesta, de mecanismos no simplistas pavlovianos, y de praxis, porque eso depende de la perspectiva. Hay dos grandes concepciones: o bien tú partes de la idea de que el lenguaje es algo innato, en principio, desarrollable por una persona, si eso, digamos, es lógicamente imaginable, etcétera, y a partir de esto voy construyendo el sistema colectivo que llamamos lenguaje, el sistema de comunicación. Partiendo de lo individual, construyo lo colectivo. Pero tienes el enfoque exactamente al revés. Sí, claro. Tienes el enfoque del lenguaje como una plataforma colectiva fundamental, a partir de la cual tú explicas el aprendizaje del lenguaje del individuo. Entonros son dos cosas completamente diferentes. De un lado tienes la normatividad social para que el sujeto se vuelva un ente lingüístico. Del otro lado tienes una explicación de pseudobiológica. De carácter causal, o sea, lo que causa Pero, por ejemplo, Chomsky, y lo reconoce perfectamente, pues nunca logra hacer factible la comunicación social. Es todo un asunto de programa, para que en el futuro, con mayores resultados que la ciencia nos dé, nosotros podamos determinar mejor, y ese lenguaje es recurrente, mejor cuáles son las reglas y cómo operan, pero por el momento no podemos más que especular. O sea, uno en Chomsky se encuentra constantemente. Por ejemplo, en las conferencias de Managua,
él da su famosa regla alfa, que es una regla... Pero espérate, primero, la teoría de Chomsky ha evolucionado muchísimo de cuando empezó a ahora. Yo estoy hablando, por ejemplo, en mucha evidencia, pero además, nada más quiero como dejar claro, yo creo que Chomsky, la teoría de Chomsky sí me parece una teoría sólida, completa, además, pero no es la única en las ciencias cognitivas, ¿no? Esta posición que tú nombrabas es lo que se llama el constructivismo, y por supuesto que hay científicos cognitivos que la han adoptado en contra de Chomsky, ¿no? Y luego hay otras teorías que lo que dicen es, sí pareciera como que hay ciertas habilidades para adquirir el lenguaje, más o menos, pero que se van desarrollando con la interacción social, ¿no? La interacción social juega un papel importante. Lo que pasa es que ellos de todas maneras siempre recurren a mecanismos internos. A ver, esto de los... Sí, exactamente ahí. Ahí es donde entran los problemas. Y estos mecanismos son postulados para generar explicaciones causales, en principio. Claro, esa es su función. Entonces, ¿cómo, digamos, qué noción de causalidad es la que estaría aquí involucrada? Porque vamos a suponer que cuando yo pienso, se me prenden cierto tipo de foquitos por aquí, ¿no? Porque no podemos más que recurrir a imágenes de esta naturaleza para tener una idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, se me prenden unos foquitos por acá. Y entonces resulta que estos foquitos que se prenden, y se prenden, cuando digo que se aplica a mí, se aplica a todos los hablantes, ¿eh? Es decir, cada vez que alguien habla o comprende algo, se le prenden sus foquitos. Entonces resulta que ciertas configuraciones corresponden a lo que es una creencia o lo que es un recuerdo o una imagen o lo que sea, ¿no? Entonces, si no hubiera estos foquitos, no podría el sujeto tener estas creencias o no podría el sujeto tener esta imagen. Esto es como condición necesaria para que se pueda dar lo otro. ¿Es esa la explicación causal que dan los cognitivistas? ¿Ese es el tipo de explicación que dan? Y si esa es la explicación que dan, ¿esa es una explicación causal? Porque lo que están dando es los mecanismos que aparentemente se requieren para que sistemas conformados como nosotros, con estos tejidos, etcétera, etcétera, puedan funcionar y tener pensamientos. Pero no que esto sea la causa del pensamiento, la causa, y menos el pensamiento o la creencia misma. ¿No? A ver, es que yo creo que, te voy a decir un poco cómo funciona metodológicamente. Por ejemplo, en neurociencias es clarísimo. Primero entrenas a tu animal. Generalmente trabajan con animales, a veces trabajan con humanos, pero es más porque los matan. Entonces, como no es éticamente correcto matar al humano, pero entrenan al mono o al animal que sea, ¿no? Lo entrenan a hacer determinadas tareas y las hacen de tal forma que sea perfectamente repetitiva. O sea, es un experimento de laboratorio muy controlado. Una vez que tienen ya muy controlado ese experimento, entonces ven, ya con sus estudios y con electrodos y demás, ven qué zonas del cerebro son las que están funcionando. Así generan sus circuitos, o sea, lo que son los modelos de circuitos. Cuando se enciende esto, luego se enciende esto, entonces esto es lo que está haciendo que el monito mueva la mano para allá para llegar a tal resultado que es el que yo quería que el mono llegara. Y entonces ya una vez teniendo el modelo de lo que se enciende y cómo se conecta uno con el otro, dicen, esto es lo que causa que el monito pueda hacer todo el desarrollo conductual como yo lo he entrenado, ¿no? Entonces esa es su explicación causal. Ellos ya encontraron como la estructura que hace que el mono haga todas las cosas. Ahora, lo que no están tomando en cuenta, evidentemente, es que ellos están entrenando antes al animal. Y lo que menos están tomando en cuenta es que el animal aprende a hacer la tarea y luego ven qué pasa en el cerebro cuando el animal hace la tarea, no lo que causa que el animal haga la tarea. Y esa distinción, pues que parece tonta y nada más lingüística, es digamos, lo que te elimina la explicación causal, porque es cuándo, no lo que causa, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Pues en principio creo que sí. Bueno, tenemos que terminar el programa en algún momento, desafortunadamente. ¿Cómo sintetizarías tú tu punto de vista, el interés actual en las ciencias cognitivas, a pesar de los problemas que se les pueden ir planteando permanentemente? Sí, sí, adelante.
me quedo un poco desconcertada. O sea, yo he trabajado sobre todo de la línea de modelos computacionales inspirados en sistemas biológicos, mucho lo que son ciencias cognitivas. Pero ahorita me diste la sensación de que ya es un título sin contenido. No creo que sea tanto así, ¿no? Como que yo creo que la idea esta de que podemos de algún modo modelar la mente a través de modelos computacionales sigue siendo vigente, sigue siendo uno de los objetivos que se buscan alcanzar, pero yo creo que en efecto hay discusiones mucho más ricas hoy día, ¿no? Y yo creo que algo de lo que a mí me resulta muy interesante de las ciencias cognitivas es que sí son acercamientos como desde muchas disciplinas a problemas que de algún modo nos atañen a todos. Esta idea vieja de que había una clara separación entre disciplinas empíricas y normativas, conceptuales o como quieran llamarles, como que las ciencias cognitivas permiten que se borre, ¿no? Y eso a mí me resulta muy interesante, ¿no? Bueno, tenemos que terminar en debates sobre gustos filosóficos, porque eso es precisamente lo que a mí me parece un retroceso en filosofía, esta idea de que la filosofía es una especie de prolongación de la ciencia o anticipación de la ciencia que produce... Pero siempre pones palabras en mi boca que no son... Es que antes de que tú dijeras eso, otros lo dijeron y son de las que estoy tomando en cuenta, ¿no? Digamos, es la versión roseliana, quainiana de la ciencia y de la filosofía, sí, ¿no? Yo como no soy la vanguardia la vanguardia del conocimiento. Entonces, bueno, digo, esta es una concepción... hay otras alternativas. No sé, Nidia, un par de palabras para terminar. Sí, yo creo que coincido contigo en un aspecto. O sea, disciplinas que nunca se habían acercado una a la otra, efectivamente a través de las ciencias cognitivas empezó el acercamiento. También por eso, de alguna manera, no es tan extraño que haya un filósofo en la Facultad de Ingeniería. O sea, da una explicación de por qué puede haber filósofos en biología, puede haber filósofos en otras áreas. Esto sí es una de las cosas en las que contribuyó las ciencias cognitivas. Lástima que se fundamentó en una premisa errónea. O sea, yo creo que mi trabajo, por ejemplo, consiste justamente en tratar de ver de qué manera, por ejemplo, en un caso muy específico, los ingenieros no deben de necesitar de filósofos. O sea, es un error que estén cayendo en problemas filosóficos, y ese error también se lo hereda a las ciencias cognitivas, ¿no? Y con esto te lo puedo extender a la biología y te lo puedo extender a otras áreas de conocimiento relacionadas con ciencias cognitivas. Y con esto damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.